los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿hay alguien entre vosotros que teniendo un pleito con otro se atreve a llevarlo a juicio ante los impíos y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no estaréis a la altura de juzgar minucias? Recordad que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dais jurisdicción a gente que en la Iglesia no cuenta. ¿No os da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, Señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre gentiles. Desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes. Pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabado Señor, bendecid su nombre. Cantad, Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre
atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Una vez más hemos escuchado en el Evangelio que Jesús salió al monte a orar. Aparece cantidad de veces, y lo que nos tiene que hacer comprender, porque los Evangelios no están escritos en forma de crónica, es decir, el día 28 de julio Jesús hizo esto, no, sino que son una serie de momentos importantes que tuvieron, vamos a decir así, una relevancia tal que los evangelistas pensaron que tenía que estar ahí escrito para que nosotros también tuviéramos ese conocimiento de aquellas cosas importantes que fueron pasando en la vida de Jesús. Y por eso no es que nos dicen qué horario hacía Jesús cada día, o qué cosas solía hacer, a qué hora se levantaba, o qué hacía después de levantarse, o antes de desayunar, etc. Sin embargo, en muchas ocasiones aparece que Jesús va a orar, y no pocas de ellas es en el monte. Por eso nos hace entender que Jesús seguramente rezaría un buen rato todos los días. Incluso cuando iba a hacer algo especial, algo más importante, vemos que rezaba todavía más. Vemos que fue 40 días al desierto. Hoy hemos escuchado que pasó toda la noche orando a Dios. Es decir, fue al anochecer y estuvo hasta la mañana toda la noche rezando. Un poco nos recuerda también a la noche previa a su pasión, que acudió con Pedro, Santiago y Juan al Monte de los Olivos a rezar. Era algo que Jesús hacía habitualmente, seguramente diariamente, un buen rato de oración, y en los momentos especiales una oración más larga, más prolongada. Esto a nosotros nos da un ejemplo. Jesús quiere que nosotros le imitemos en esto. La oración es absolutamente necesaria para todos nosotros. Jesús no la necesitaba con indigencia, pero lo hacía todos los días. Nosotros la necesitamos con indigencia, necesitamos absolutamente la oración, y tenemos que aprender este ejemplo de Jesús. Y después de esta oración de toda la noche que pasó Jesús, al día siguiente dice, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12. Entonces aquellos les llamó apóstoles, y dice los nombres de todos, que tienen una trascendencia grandísima en nuestra Iglesia, sobre todo porque Jesús les quiso dar un puesto muy importante a los 12 apóstoles. Jesús quiso que una de las 4 características fundamentales de la Iglesia fuese precisamente la apostolicidad. Decimos que la Iglesia es una, que la Iglesia es santa, que la Iglesia es católica o universal, y que la Iglesia es apostólica, porque está fundamentada sobre el testimonio de aquellos 12 apóstoles que Jesús quiso escoger, no porque fueran mejor que otros, o no porque fueran más importantes que otros, no porque pensaba que eran los mejores de la época, ni mucho menos, sino que escogió 12 hombres entre, vamos a decir, entre todos ellos, gente muy sencilla, gente distinta entre ellos también. Vemos, por ejemplo, entre los 12 apóstoles, 4 por lo menos, sabemos seguro que eran pescadores. Eran pescadores Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Incluso a Santiago y Juan les llama cuando están con su padre, y también Pedro, etc. Luego, por ejemplo, otros como Mateo era cobrador de impuestos, que era un oficio muy mal visto. Vemos que Jesús no tenía
buscando, vamos a decir así, la independencia del pueblo de Israel. Hacían sabotajes, ataques a los romanos, etc. Vemos que Jesús en el mismo grupo tiene gente muy distinta, y lo cual nos hace entender también la grandeza y la apertura y la, vamos a decir, multicolorialidad que tiene que tener nuestra Iglesia, esa universalidad en la que hay gente distinta, de distintas culturas, de distintos pensamientos, de distintas formas de ser, de distintas clases sociales, etc. La Iglesia es una realidad tremendamente abierta con una vocación de universalidad, es decir, absolutamente para todos, pero no uniformizando a las personas, sino, vamos a decir así, estimando la riqueza de las diversidades de las mismas. Y vemos como Jesús estaba con aquellos 12 apóstoles que los escogió de una forma especial, como decía, para que fueran los pilares de su Iglesia, y luego dice que fue una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre que procedía de Judea, Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, y vemos como Jesús realmente en muchas ocasiones lo vemos rodeado de grandes muchedumbres. La gente iba a escuchar a Jesús porque quería ver aquello que hacía, quería escuchar aquello que decía, aquellas respuestas. La forma habitual de aquella época era hacer preguntas a los maestros, y los maestros daban respuestas a esas preguntas cuando sabían responderlas. Y vemos que las respuestas de Jesús atraían a grandes muchedumbres que querían escuchar cómo respondía Jesús. Algunos iban con mala intención para intentar buscar contradicciones, otros seguramente por mera curiosidad y otros porque querían realmente aprender. Nosotros tenemos que sentirnos de estos terceros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que tener esa voluntad de aprender de aquello que nos enseña Jesús. Vemos, y con esto termino, que el efecto de Jesús en las personas era siempre beneficioso. Vemos que Jesús se preocupaba de las personas, de sus sufrimientos, y no solamente desde el punto de vista espiritual, también desde el punto de vista humano y material. Vemos que Jesús cantidad de veces curaba a los enfermos, estaba cerca de ellos, se compadecía de las personas que estaban sufriendo. Nosotros, evidentemente, que no le podemos imitar en curar o hacer milagros, por lo menos si podemos de una manera, vamos a decir, humana, pero no podemos hacer milagros, pero sí que podemos tener esa sensibilidad de Jesús, sí que podemos tratar de tener esa compasión, eso que nos ha enseñado Jesús, para que también lo imitemos, de preocuparnos unos de otros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy, especialmente
unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba todo pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la ley eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los que con ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del
Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento